Saludos a todos, bienvenidos aquí nuevamente a nuestro canal Renovando Mi Fe. Tenemos otra sesión hoy con Willy, recortándome con Willy, episodio 2. Willy, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué tú crees si hablamos de, ya que estamos con esto del canal y eso, de dejarse usar? Ese tema es bueno. De hecho, quiero comenzar dándole las gracias pues a todas las personas que han visto nuestros videos. Hasta ahora han sido más de 13,000 personas que han entrado al canal. Pero les invito a que se suscriban y le den a la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de cuando subimos nosotros videos. Y pues la gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque todo esto no lo podríamos hacer si Dios no lo hubiera puesto en nuestro corazón. De hecho, y tiene que ver con el tema que está proponiendo, ¿verdad? Dejarse usar. ¿Qué tú me puedes decir al respecto con esa frase déjate usar? Pues mira, dejarse usar yo lo puedo ver como dos vertientes. Tú te puedes dejar usar por Dios y te puedes dejar usar por el enemigo. Si me preguntaras qué tiene que ver o qué es dejarse usar, para mi entender, pues yo puedo dejarte ver qué es. En este caso vamos a hablar de la positiva, que es dejarse usar por Dios. Es cuando tú permites que Dios entre a tu vida y te procese, te cambie, te transforme a tal magnitud que tú quieras hacer el propósito que Dios quiere para ti, para tu vida. Si lo aplicamos a lo negativo, pues es todo lo contrario. En deber a Dios, pues ya tú sabes a quién y no te va a transformar, sino que te vas a hundir en el mundo y en las cosas vanas, en las cosas malas. Pues sabes que la primera vez que me la dicen, o sea, me dicen esa frase directamente a mí fue en la iglesia. La primera vez que me pusieron en el programa a pararme al frente a hablar, que fue con Damián, con el nene tuyo. Yo le digo a Cindy, a tu esposa, digo, Cindy, prográmame mejor para la semana que viene, porque no estoy preparado. Me dice Juan, asustado, nervioso, imagínate tú. La primera vez que me toca hablar en la iglesia, y para mí pues mucha responsabilidad, ¿verdad? O sea, con mucho respeto, ¿verdad? Pues yo le digo a Cindy, déjame para la semana que viene mejor. Que yo pues la semana que viene pues me preparo un poquito más. Me dice, Juan, déjate usar para el Señor. Y pues, y ahí te temblaron las canillas, pero pues está bien. Ya no hay break, ya me toca. Me toca salir de la zona de confort, como tú dijiste la otra vez. Sí, a veces hay que sacudirse y salir de la zona de confort. Entonces cuando tú me dijiste qué tema, pues yo te dije, pues vamos a hablar de esto. Porque estaba analizando, estaba viendo y yo decía, estaba estudiando la Biblia y eso, y yo decía, oye, ese tema de dejarse usar es bien amplio, puedes sacarle tantas cosas, te puedes ir bien profundo. Porque yo decía, pues en la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Moisés se dejó usar por Dios para sacar el pueblo de Israel de Egipto, él siendo criado en los Egiptos, pero todo tenía un propósito, que era sacar el pueblo de Israel después de todo ese tiempo. Igual Pedro se dejó usar por el enemigo cuando ya Jesús estaba cerca de hacer su propósito, que era pues salvarnos a través de la crucifixión. Y él le decía a los discípulos que iba a lo que él iba a hacer, a lo que él vino para este mundo. Y vino de momento, Pedro, pero ¿tú no crees que es mejor? Tú tienes conciencia. Y vino y le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque pues uno se puede dejar usar por las cosas de Dios, pero se puede dejar usar por el enemigo. En este caso, nosotros nos estamos dejando usar por Dios para hablarle a estas personas que nos están viendo. Eso es así. Pero también hay gente que se deja usar por el enemigo poniendo y haciendo música que no edifica, haciendo películas que lo que hacen es llamar otro tipo de cosas a la vida de las personas. Y a veces abriéndole puertas al enemigo
la gente pues puede caer también y dejarse usar por el enemigo. Debe de usarse por Dios. La pregunta aquí es, ¿por quién te estás dejando usar? ¿Por Dios o por el enemigo? Y no puede ser por los dos al mismo tiempo. No. No, ahora mismo eso me trae a mí un recuerdo de una frase que siempre usa Héctor Delgado, que usa de ejemplo el cuchillo. El cuchillo tú lo puedes usar para hacer el mal, hacerle daño a alguien, o para cocinar lo que te vas a comer. O sea, cortar la carne que te vas a comer, por ejemplo. Lo puedes usar para el bien o lo puedes usar para el mal. De igual manera, esto que estamos haciendo nosotros aquí, estamos haciéndolo para pues llevar la palabra y hacer el bien dentro de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? De la palabra del Señor. Pero así mismo me han surgido vicisitudes y ofertas de grabar cosas que pues, no van acorde con lo que tú estás ahora mismo, con lo que estamos haciendo aquí. Porque tú estás en la parte de dejarte usar por Dios. Yo estoy en la parte de dejarme usar por Dios. Sí, no, mira, el primer video cuando lo hicimos también tuve comentarios positivos, pero también tuve mis comentarios negativos. No que lo vieron, pero que le comentaba de lo que estaba haciendo y algunos se reían, otros era como que, ¿qué tal si haces esto mismo, pero lo haces de tal manera, que sea de deporte, que sea una garata, que... No, porque es que lo que estamos tratando es de bendecir. Aquello está chévere, el concepto está chévere, podemos hablar de deporte, pero lo que queremos llevar es un mensaje positivo a las personas. Sí, yo estoy seguro que si habláramos de los otros temas, la gente lo iba a apoyar más y lo iba a compartir más. Pero la intención de hacer esto es que compartan, pero compartan la palabra, compartan el bien. Porque ya bastante programas hay en esta plataforma en YouTube, por ejemplo, que no edifica lo que nosotros queremos hacer, o sea, que son más entretenimiento, no necesariamente edifican o no edifican, a veces es entretenimiento, está chévere, vacila y qué sé yo, pero la realidad es que, porque no todo el mundo habla malo en las redes, no todo el mundo, pero no queremos hacer más de lo mismo, queremos hacer algo y dejarnos usar por Dios para que sea positivo para tu vida, para que llenes ese poquito espacio, aunque sea ese poquito, se lo deja a Dios. Yo aprovecho toda esta plataforma, ¿verdad? Cada video que estoy haciendo, yo lo estoy haciendo para crecer también dentro del Señor, ¿verdad? Porque en cada video pues siempre me llevo algo y a veces lo escucho 2 y 3 veces. O sea, prácticamente lo que hablamos nosotros aquí, cuando me traen citas bíblicas, cuando me traen ejemplos y todo eso, yo estoy aprendiendo aquí con todos ustedes, porque también, como he dicho en otros videos, pues prácticamente no llevo mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Pero, ¿y qué te pareció la experiencia, Willy? Entonces, ¿te han dicho cosas así? Sí, me han dicho cosas positivas, pero también me han dicho cosas negativas. Y entonces, en esto de dejarse usar, pues yo puedo ver muchas variantes. A veces uno, para dejarse usar por Dios, a veces uno también se limita. Yo te diría que si yo te preguntara, ¿qué puede a ti limitarte a dejarte usar por Dios? ¿Qué tú me dirías a mí? Bueno, lo que a mí me podría limitar, o que me limitó mucho tiempo, era tal vez el qué dirán, mano. El qué dirán. Por temor a que me juzguen, o a que me echen a un lado, o digan cosas negativas, ¿verdad? Porque la gente cuando ve a alguien que está haciendo algo bien, le quieren poner el pie. Sí. Pues yo diría que también hay a veces lo que puede limitar a uno, y tú lo mencionaste ahorita cuando pusiste el ejemplo de en la iglesia cuando te dijeron, mira, para que tomes tal parte. Tú sabías que tenías la parte desde un principio, pero cuando llegó el momento, te trancaste.
yo diría que a veces lo que nos limita es el temor. El temor. El temor, y no estamos hablando del temor a Dios porque ese fue el tema de la vez pasada. Estamos hablando del temor a uno hacer las cosas mal, el temor a no verse como Dios ve a uno, el temor de que, puedo meter la pata, puede que no me salga bien, puede que me escuche feo, yo no sé cantar, yo no sé hacer esto, y ponemos muchas excusas, y esas excusas a veces son las que nos limitan a dejarnos usar por Dios. De hecho, aprovecho para invitarlos a los que no hayan visto el video, pasen por el primer episodio, Recortándome con Willy, que pues ahí básicamente hacemos esto mismo, pero hablando del temor a Dios, que fue el tema que utilizamos allá. Y pues, si uno viene y lo analiza, pues yo me identificaba también, porque en el caso mío, pues yo tengo esto del viaje misionero, si Dios lo permite, a fin de este mes. Y yo puedo ver que lo que me limitaba a mí a dejarme usar por Dios era el que yo no me veía como Dios me veía. Yo pensaba que yo era muy joven, no, que yo puedo hacer esto mal, que yo puedo hacer lo otro mal, pero cuando nos dejamos usar por Dios, dejamos que Dios trabaje con nosotros, pues se nos acaban las excusas. No hay break. No hay break. Sí. No hay break. En las vacaciones estas que cogí, Juan, fui a una iglesia allá donde estábamos, para no decir dónde estaba. Y recuerdo que la iglesia era este tipo de iglesia americana, predicaba en inglés, traducía en español y qué sé yo. Y de repente pues fue un poquito chocante culturalmente, ya que la iglesia de nosotros puertorriqueña versus la costumbre americana, pues tal vez si tú alguna vez vas a una iglesia americana vas a chocar en el sentido de que vas a ver las cosas y vas a decir como que wow, esto es diferente. Era un altar bien alto, cantaban bien bonito y qué sé yo. Pero dentro de todo eso, cuando predicaron de una historia que ya yo la había escuchado. Imagínate, desde chiquito en la iglesia, como decía en el episodio pasado. Pero él predicó de Elías y la viuda de Sarepta. Es una historia bien conocida, no sé si te acuerdas de esa historia, que es esta viuda que lo que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite, y Elías llega a donde ella, y lo que tenía, estaba ella y su hijo. Ajá. Y pues la historia, pues ya uno se la sabe, porque pues sabe que cuando él vino donde ella le dijo, dame pan, y ella le dijo, pero es que no tengo pan, lo que tengo es harina y tengo aceite. Pero yo nunca había visto de esa manera, la manera en la cual él lo expuso el mensaje o lo predicó. Y era que muchas veces Papá Dios ve que nosotros tenemos los ingredientes. Ya tenía la harina y tenía el aceite. Pero si tú te das cuenta, Elías no le pidió harina o él le podía pedir una harinita de esta de maíz. No, él le pidió pan. Porque a veces Papá Dios ve que nosotros podemos dar ese pan, pero somos nosotros los que no vemos que podemos darlo. Tenemos los ingredientes, tenemos la harina, tenemos el aceite, pero no vemos que podemos dar el pan. Y Dios ve el futuro más allá de nosotros. Entonces a veces nosotros mismos nos limitamos y comenzamos a hacer las cosas, comenzamos a meternos con Dios, comenzamos a caminar, pero entonces Dios nos dice, ahora te toca hacer esto. Y ahí es que nos trancamos. Ahora te toca. Ahí es que dejamos de dejarnos usar. No hacemos lo que Dios quiere con nosotros, que es dejarnos usar. Y esos temores muchas veces son las cosas que nos detienen. Muchas veces son las cosas que no nos dejan continuar hacia el otro lado. Y en nuestra vida espiritual muchas veces es así. En nuestra vida espiritual muchas veces comenzamos a actuar, comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero cuando nos toca ejecutar, ahí es que nos trancamos. Eso yo creo que se pierde con la experiencia, ¿verdad? O sea, poco a poco, mientras más nos dejemos usar, más vamos soltándonos, ¿verdad? Pues... Sí. Yo soy vivo ejemplo de eso. Yo soy el tipo más tímido del mundo que tú te puedas imaginar. Yo nunca me imaginé que iba a estar al frente de una cámara recortándote y hablando de cosas de Papá Dios. Que normalmente lo puedo hacer. Los que se han recortado conmigo en algún momento saben que han salido los temas y hablamos de Dios.
Pero no es lo mismo con una cámara ahí al frente. Cuando sale el tema, pues tú aprovechas y... Sí, porque es que, te digo, la vez pasada te dije que era uno de mis temas favoritos. Entonces, hay gente que viene con necesidad y no saben cómo canalizarlo. Y a veces una palabra que Papá Dios te pone en el corazón hace que dentro de todo caigas en tiempo. Eso es así, mano. A veces uno lo que tiene es que dejarse usar por Dios, exactamente como el tema, dejarse usar por Dios. A veces uno no sabe la necesidad que tenga en el corazón la persona y la persona no tiene que ser la más creyente, pero una palabra de aliento, una palabra de esperanza en el momento adecuado, pues puede hacer que tomes X o Y decisión correcta o incorrecta. En el caso de que no des la palabra de aliento, que te dejes usar por el enemigo. Pero como estamos hablando de usarnos por Dios, pues estamos hablando de hacer las cosas bien, de traer una palabra de aliento que cambie la vida de la persona. A mí me gustan los nenes, mano. O sea, por lo menos el nene está más chiquito todavía, tiene 3 años, los míos. Pero pues Vicky ya tiene 10. Y poco a poco se ha ido soltando, por ejemplo, cantando en la iglesia. Al principio con la mamá o con Cindy, ajá de la mano. Ya no, estos días ella sola se paró al frente a cantar. Sí, es importante que uno desde pequeño se deje guiar por Dios, que se deje usar por Dios desde pequeño. Yo diría que el hecho de que yo esté aquí parado y sea menos tímido, tiene que ver con que desde pequeño me inculcaron ir a la iglesia, mis padres. Yo voy a la iglesia desde que yo me recuerdo. Yo creo que yo tenía como 1 año, 2 años, si acaso. Según lo que me dicen cuando fui, porque a esa edad no me acuerdo. Yo me acuerdo como de los 3 o 4, ir a la iglesia. Y desde los 3 o 4, ya a los 6, que fue que vinimos para acá, para Puerto Rico, ya en la sociedad de niños que había en la iglesia que yo estaba, ya me ponían a predicar, te toca predicar, y yo como que, ay, yo soy un nene. Pero mis papás me iban ayudando, me iban inculcando y asustado y todo. A lo mejor yo creo que la primera vez que yo prediqué en la iglesia yo creo que yo prediqué 5 minutos. Y yo prediqué, tengo un leve recuerdo que la primera predica que yo di fue con un libro de historia que papi tenía de historias bíblicas, y fue la historia de José y sus hermanos, que lo vendieron y todo eso. Y yo prácticamente conté la historia del libro, que lo que tenía era dibujitos. Pero tengo ese leve recuerdo. Yo creo que no duró ni 10 minutos. Pero eso hizo en mí que fuera sembrándose ese temor a Dios. Eso hizo en mí que yo me fuera dejando llevar por Dios. Y hoy en día pues puedo cumplir el propósito de Dios y me estoy dejando usar aquí contigo. Así mismo es. Y tú, oye, ahora que mencionas a tus papás, ¿lograron ver el primer video? Sí, lo vieron, sí, lo vieron. ¿Y qué te dijeron? Si se puede decir, ¿verdad? No, ellos estaban encantados. Ellos estaban encantados, hasta mis abuelos lo vieron y todo. Sí, qué bueno. Sí. A mis abuelos les gustó y... Eso es lo importante. Lo importante es que no nos estamos limitando con estos videos solamente a una sola denominación cristiana. Nosotros queremos ser abiertos y simplemente hablar de Dios, y que la palabra haga su efecto en las personas, cause el efecto en las personas. No queremos limitarnos a darnos nuestra base religiosa o algo así, porque la realidad es que nosotros vinimos y lo que estamos queriendo hacer es, como dice el tema de este podcast, dejarnos usar por Dios. Oye, por cierto, eso lo vi mucho también en el torneo de baloncesto de las iglesias cristianas. Había un montón de gente ahí, un montón de jóvenes, más. Hay un montón de jóvenes que pues se estaban dejando usar a través del deporte. Sí, porque a veces pensamos que ser cristiano tiene que ser aburrido. Y no, nosotros podemos divertirnos sanamente, podemos hacer deporte, podemos hacer ese tipo de cosas. La diferencia es que lo hacemos sanamente. Por ejemplo, en los videos que yo he visto que tú has puesto de las entrevistas, pues tú puedes ver la diferencia. Por ejemplo, no se venden bebidas alcohólicas, no, es algo más sano, en el cual yo pude ver que oraban en los intermedios, que se hablaba una palabra, porque
Así como va a haber personas que no son creyentes, que pueden ir a ver, pues a través de esa palabra que se le dé o a través de esa simple oración que se haga para empezar el juego o whatever, pues está ministrando a las personas que no conocen a Dios. Yo te digo una cosa, sinceramente, yo llegué a Cristo como a los 30 años, pero me hubiese encantado haber llegado mucho antes, pero nunca es tarde, mano. Yo he conocido testimonios de personas que en estos días escuché uno de una señora a los 80 años llegó a Cristo. Y ella decía lo mismo, que le hubiese encantado que estar en los caminos del Señor mucho antes y dejarse usar por el Señor mucho antes. Pero el tiempo de Dios es perfecto. No, y Dios hace como Él quiere. Y a lo mejor se tardó más ella en llegar al punto de dejarse, de dejar trabajar a Dios en su vida. Eso para llegar ahí. Porque a veces somos nosotros los que tenemos la bendición, no siempre. O sea, la mayoría de las veces somos nosotros. Dios siempre está ahí presto para oírnos, siempre está presto para llenarnos. Y nosotros tenemos el vacío, pero muchas veces buscamos llenarlo con otras cosas. Buscamos llenarlo con música, lo buscamos llenar con entretenimiento, lo buscamos llenar con la serie de Netflix, lo buscamos llenar con el amor en una pareja, lo buscamos llenar en el deporte, pero la realidad es que ese vacío solamente lo llena Dios. Lo llena Dios. Ese vacío solamente tiene una puerta que puede entrar solamente Dios. Pero tú tienes que dejarlo que Él entre, tú tienes que invitarlo. Él dice que Él está a la puerta y llama. Que si está a la puerta y llama, te toca a ti abrirle. A mí me gusta porque estás hablando de Netflix, de otras cosas de entretenimiento, ¿verdad? Y Dios nos está usando a nosotros para esas personas que tienen ese vacío, pues vean estos videos y de alguna manera pues le llegue la información correcta o la información que nosotros pensamos, ¿verdad? Que pueda ayudarle. Y crear en ellos ese comezón de oír, de que no todo lo que... Porque muchas veces la gente tiene perspectiva y son más perspectivas, como uno dice, religiosas, y a veces se enfocan en eso por no querer dejar X o Y cosas, o porque piensan que, si yo voy a la iglesia tengo que dejar tal cosa, y a veces lo necesario es tú dejar que Dios entre en tu corazón. El gesto se encarga Dios, el gesto Dios lo va a hacer, Dios va a crear en ti que tú no tengas necesidad de esas otras cosas que a lo mejor tú dices, tengo que dejar esto, pero es que cuando tú vienes a Dios y Dios llena ese vacío, esas cosas no te van a hacer falta. Eso es así, ¿no? No te van a hacer falta porque es que Dios ya llenó el vacío, entonces tú vas a querer llenarte de esas otras cosas que Dios solamente te puede dar. Eso es así. Entonces eso es parte de dejarse usar. ¿Cómo tú te dejas usar? Pues tú tienes que buscar estar en la presencia de Dios y Dios va a hacer el resto. Dios va a trabajar en tu vida de tal manera que cuando llegue el momento, en el tiempo de Dios, decías tú que el tiempo de Dios es perfecto. Pues en ese tiempo que Dios diga, este es el tiempo correcto, pues tú vas a hacer. No se trata de ir cogiendo a hacer X o Y cosas. Trata comienza a dar el paso de fe, comienza a entrar en la presencia de Dios, deja que Dios trabaje en ti. Dios comienza a hacer que comiences a dar pasos, quita esos temores de ti, y ahí llegaste a dejarte usar por Dios. Puedes decir que esos básicamente son los pasos a seguir, pero tienes que comenzar desde el principio, ir a la presencia, ir y aceptar al Señor como tu Salvador en tu corazón. Amén. A mí me encanta porque Dios me está utilizando en las cosas que a mí me gusta hacer. Porque lo que es grabar, editar, esas cosas, pues a mí me gustan hacerlo y siempre lo hacía para las vacaciones mías con los nenes y mi esposa, cosas familiares, ¿verdad?
Pero de un tiempo para acá, pues, Dios puso en mi corazón que me dejara usar para Él. Es que por eso te digo, cuando Dios quiere usarte, Él te va a usar en lo que tú eres bueno. Si lo tuyo es, tú eres bueno en hacer ese tipo de cosas, de grabar y eso, pues te va a usar en eso. En el caso mío, pues Papá Dios comenzó, yo decía, yo no canto, pero Papá Dios empezó a trabajar conmigo, empezó a bregar conmigo, puso personas que me ayudaran a aprender a cantar. Todavía yo pienso que no canto, pero pues Dios ha permitido muchas veces que vaya hasta lugares a cantar y todo. De la misma manera ha permitido que vaya a lugares a predicar, y lo más importante es que nosotros estemos dispuestos. Eso es así. Que estemos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En este momento, mira, yo voy por un viaje misionero. Yo nunca pensé que iba a pasar eso, pero yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué Dios va a hacer allá? No lo sé. Pero la realidad es que a mí me toca ir delante de la presencia de Dios, buscar su presencia, llenarme de su presencia. El gesto lo va a hacer Él. Cuando yo llegue allá, a veces a mí me pasa que estoy en situaciones en las cuales vienen a mí y yo solamente dejo que Dios hable. No trato de yo hablar, sino trato que Dios sea el que me use. Y me pongo a la disposición de Dios y Dios hace. Ahí aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, para extenderle una invitación, pues, a todas las personas que nos conocen ahora mismo cercanas, ¿verdad?, que se quieran dejar usar por el Señor y quieran salir en este canal. Pues tenemos este podcast que es Cortándome con Willy, pero también tenemos el podcast de testimonio. Toda persona que se quiera dejar utilizar o que tenga un buen testimonio de lo que hizo Dios en su vida y quiera contarlo, ¿verdad?, se puede comunicar a través de las redes sociales, en Renovando Mi Fe, en Facebook, en Instagram, renovandomife.com, o a través de esta plataforma, ¿verdad?, de YouTube. Y también, pues, por ejemplo, a Cindy, tú que me dijiste, déjate usar en la iglesia. Déjate usar. Vamos a contar tu testimonio o a traer temas acá que sean interesantes. Que hay que aprovechar toda esta gente que tiene un conocimiento brutal, hermano, porque o el pastor, para que venga para que te dé el testimonio de él. Con el pastor yo tengo unos planes ahí que quiero presentárselos a ver qué se dan. Que se deje usar, que se deje usar, pero ahí yo lo haría tipo serie. Porque el pastor es una persona con un montón de conocimiento, pues entonces yo haría una serie extensa de toda la semana, un capítulo de 10-15 minutos de un tema en particular. Sí, no, y él ha tenido experiencia de misiones, como pastor, como siervo de Dios. Ahí vamos a la parte de dejarse usar. Él ha estado dispuesto desde podar el patio, estaba mencionando en estos días, o lavar el baño, limpiarlo, hasta hoy en día, pues Dios lo usa en cosas un poco más grandes. Eso es así. Porque pues Dios hace como Él quiere, pero uno tiene que estar dispuesto. Ahí yo diría que esa sería la parte principal de dejarse usar, estar dispuesto a la disposición de Dios para que Dios haga a través de uno. Pero para eso uno tiene que buscar y anhelarlo, tiene que buscar la presencia de Dios y Dios se va a encargar. ¿Qué es lo más importante? O sea, ¿cómo tú te sientes cuando te dejas usar por Dios? Cuando yo me dejo usar por Dios, que después, o sea, ¿cómo te explico? Por ejemplo, ahora mismo. Muchas veces uno está siendo utilizado por Dios y uno no sabe que está siendo utilizado por Dios. Y con el tiempo, con un ejemplo, Dios te usó y en el momento tú no te diste cuenta, pero Papá Dios, a través de su voluntad, siempre te va a hacer llegar, ya sea un testimonio de la persona, ya sea a ti mismo, ya sea que te pongas a leer la Biblia y de momento tú digas, oh, Dios me usó en este momento y yo no lo sabía. Y cuando eso pasa, que tú dices, wow, Dios me usó, tú sientes como un gozo, como una alegría
Es como una satisfacción de que, oye, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy en el camino correcto. Y es que cuando tú estás a la disposición, en este caso estamos dando un servicio, en este caso podemos dar un servicio, podemos dar algo físico, podemos dar algo espiritual. Cuando tú das, eso en ti tiene que causar gozo. Eso causa en ti una alegría. Y tú te vas a sentir satisfecho porque estás haciendo la voluntad de Dios. Porque entonces no te estás quedando con lo que te toca solamente a ti, sino que ya estás dando y repartiendo. Y eso es lo importante. Muchas veces pedimos al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su aceite, que nos llene de su unción. Y queremos todo eso para nosotros. Pero llega un punto en que Dios te dice, ya estás lleno. Ya te toca dar. Tienes que repartir. Y imagínate una copa y Dios va echando, depositando ahí, pa. Si esa copa comienza a rebosar, es para que tú repartas para los demás. No es para que tú te quedes con eso y pongas un envallado alrededor y que eso se siga llenando al lado. No, es para que tú sigas entonces repartiendo y ayudando a los demás. No es para ti solamente. A mí me hace sentir feliz, mano, me hace sentir tranquilo. Pues ya hemos hablado de qué significa dejarse usar. ¿Por quién te puedes dejar usar? Eso es importante. ¿Y qué es lo que hace el dejarte usar? ¿Qué tienes que hacer para dejarte usar? ¿Qué es estar dispuesto y llenarte de la presencia de Dios? Pues yo creo que hemos tocado prácticamente 3 puntos. ¿Qué es dejarse usar? ¿Cómo te dejas usar? ¿Para quién te dejas usar? ¿Y por qué te dejas usar? ¿Qué necesitas? ¿Qué elementos necesitas para dejarte usar? Que hemos tocado 5 puntos. 5 puntos de qué, de dejarse usar. Está chévere, hermano. Que es bien importante que si ya tú estás en los caminos del Señor, si aún no estás en los caminos del Señor, una de las cosas principales es dejarse usar por Dios. Dejarse usar. Si llevas tiempo en la iglesia y le has pedido al Señor eso de que quieres dejarte usar y no sabes cómo, a lo mejor ya te estás dejando usar y no lo sabes. A veces con tu testimonio tú estás predicando y a veces no lo sabes. Pero lo importante es que tus acciones reflejen a Dios en esas acciones. O sea, lo importante es, déjame corregir, lo importante es que Dios se refleje en tus acciones. De esa manera es la principal, porque ahí tú te empiezas a dejar usar. Cuando, por ejemplo, vienen personas a donde ti y te piden un consejo y esa persona te dice que siente paz después de ese consejo, te estás dejando usar. Cuando te invitan a X o Y fiesta, pero tú te mantienes en lo que tú crees y aún así se pueden gozar la gente a tu alrededor sin sentirse mal, te estás dejando usar. Cuando a lo mejor están con temor de que te pusieron a cantar una parte en la iglesia o algo así, pero aún así tú lo haces, te estás dejando usar por el Señor. Es importante que la Biblia dice que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Y muchas veces hay otra versión que dice los valientes. Y muchas veces uno se cree que es que tienes que ser un tipo bien tirado de pecho, hacer las cosas. Pero el ser valiente o ser violento en el Señor no es que no sientas miedo. Tú puedes sentir ese miedo, pero que a pesar de ese miedo tú vayas hacia el frente. ¿Tú te crees que los hombres de Dios, como David, como Moisés, que lo mencionamos ahorita, y todos esos hombres, Josué, Daniel, no sintieron miedo en algún momento mientras se dejaban usar por el Señor o antes de comenzar a dejarse usar? Tuvieron que sentir temor, tuvieron que sentir miedo, pero aún así ellos fueron al frente porque ellos sabían y tenían la confianza de que Dios los iba a respaldar en el proceso. Y eso es lo más importante, que tú sepas y tengas la confianza de que Dios te va a respaldar en el proceso. Si Dios te dijo que hiciera, lo vas a hacer y vas a tener
el efecto que Dios quiere sobre las personas, el efecto que Dios quiere sobre el corazón de esas personas. Y quién sabe, a lo mejor te deja usar para ti mismo. A veces Dios usa a uno mismo para hablarle a uno mismo. Y a veces uno no lo entiende, pero es que es real. A veces, mira, yo me he encontrado en situaciones en donde yo he predicado de algún tema en algún lugar, ya sea en la iglesia mía. Es más, a veces ha pasado que le he predicado hasta a mi esposa en casa, que leí algo, me gustó y se lo di. Y a veces eso que le di a esa persona, o eso que prediqué en esa iglesia, o eso que prediqué en mi iglesia, más adelante pasa una situación y cuando me pongo a buscar los bosquejos, me sale esa prédica y esa prédica comienza a hablarme a mí, porque es lo que estoy pasando en el momento. Y a veces Dios te da cosas que tú crees que a lo mejor es para otro y muchas veces también es para ti. Porque ya Dios sabe tu futuro, Dios tiene el control, Dios sabe lo que va a pasar mañana, ya Dios lo sabe. Nosotros somos los que no sabemos. Y el futuro de Dios es el presente. O sea, el futuro nuestro es el presente de Dios. Entonces, si el futuro nuestro es el presente de Dios, es que Dios es eterno y Dios es pasado, presente y futuro. Y Él conoce lo que ya pasaste, lo que estás pasando y lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué entonces no ir a la fuente, que es Dios? Eso es así. Y preguntarle, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Hacia dónde tú quieres que yo vaya? ¿Cómo yo me puedo dejar usar? ¿Qué tú quieres hacer en mí? Ayúdame, transfórmame. Lléname de ti para que entonces yo pueda llegar allá. Eso es así. Bueno, Willy, tenemos que ir pensando en el próximo tema. Así que les invito a que se suscriban al canal, compartan este contenido con todos sus familiares y amistades. Y pues, Willy, ¿dónde te pueden contactar? Ya que estamos terminando. Pues yo me encuentro ahí en la barbería Agustín Stanley en Ponce Mall. Somos de Ponce. Y se pueden contactar al 787-677-1492. Ese es mi número. Ahí pueden hacer cita, ya sea para recortarse en la barbería o para este tipo de servicio, que es el servicio a domicilio. Donde pues el domicilio, pues yo me voy más familiar, pero también tengo personas que si son encamadas y eso, viejito, o señores mayores que se les hace dificultoso ir a la barbería o algo así. De Ponce a Juana Díaz, ya saben, me pueden contactar y le llegamos. Y todos los domingos les invitamos al culto en nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal Jehová Jireh. En la descripción del video vas a encontrar el mapa que te va a llevar directo a la iglesia todos los domingos a las 11:30. Saluditos al pastor Luis Ramos Vega y a nuestra pastora Sonia González. Sonia, déjese usar por el Señor. A la pastora no le gusta mucho salir en cámara. Pues yo creo que eso es lo que le pasa a Cindy, pero... Oye, y Cindy tiene tremendo Cindy es tremenda para esto, ¿viste? Entre Cindy y mi esposa, Gelmarí, pueden hacer una serie. ¿Una serie? Dejándose usar por el Señor. Dejándose usar por el Señor.